Lee Strobel fue un periodista y el editor jefe de uno de los periódicos más famosos de Estados Unidos, el Chicago Tribune. Y su posición hizo que fuese un hombre que tenía una gran relevancia en el país, era un hombre famoso y una posición que abrió las puertas a su influencia por todos los Estados Unidos de Norteamérica. Y el problema con este hombre era que más ateo no podía ser. Desde que tenía uso de razón, desde su tierna infancia, siempre él le costaba creer que realmente hubiese un Dios. Para él el concepto de un creador del universo que fuese de infinito amor, infinito poder y de todo conocimiento era algo absurdo. Sus convicciones se radicalizaron todavía aún más y se volvieron más fuertes cuando fue a estudiar a la universidad en Missouri. De tal manera que se convirtió en un acérrimo defensor del ateísmo. Para él realmente su única meta en la vida es ridiculizar a todos aquellos que se llamaban creyentes a nosotros. Porque según Lee Strobel, nosotros somos enclenques intelectuales. La religión es el opio del pueblo. La vida es un accidente del azar. La iglesia es el caldo de cultivo para la hipocresía. Nada bueno supuestamente se hizo en el nombre de Dios. Innumerable número de guerras se cometieron en el nombre de la religión. La religión era un cáncer que tenía que ser erradicado, o al menos eso decía este hombre, Lee Strobel. Pero un día su minúsculo imperio ateo se derrumbó como un castillo de naipes. Un día cuando su querida esposa Leslie, entró en su casa y las primeras palabras que salen de su boca y les dirige a su marido es: cariño, Dios me ha salvado. Esta frase fue como una bomba atómica que destrozó por completo, que arrasó por completo todo aquello que Lee Strobel había edificado tan fieramente desde su tierna infancia. Años más tarde, hablando sobre este preciso instante, en una entrevista, Lee Strobel dijo lo siguiente, y cito: cuando Leslie me dijo que se había convertido en cristiana, la primera palabra que pasó por mi mente fue divorcio. No quería estar casado con una cristiana. Yo era ateo y pensaba que el cristianismo era una fantasía compuesta de leyendas y mitos. Lo último que quería era que mi esposa se convirtiera en una fanática, alguien con quien me casé. Me casé con una atea y que ahora se hiciese cristiana no formaba parte del trato. Así que pensé, voy a irme. Fin de la cita. Pero como buen periodista que era este hombre, decidió quedarse. Decidió quedarse para investigar el cristianismo y demostrarle a su esposa que esta religión era una farsa. Así que tras 2 años de estudio intenso y de investigación, buscando todo tipo de prueba contra Cristo, todo tipo de prueba para demostrar que este Jesús de Nazaret era un mito, pasó lo inimaginable. Es que este mismo hombre, Lee Strobel, se convirtió al cristianismo. Cuando fue confrontado por el Espíritu Santo mediante el poder irrechazable del Espíritu en el Evangelio, no tuvo otra opción, no tuvo otra alternativa que someterse a Jesucristo, que reconocer su señorío, que reconocer que Él es el único que salva, y Dios lo salvó. A partir de ese instante, la vida de este hombre cambió radicalmente. Se convirtió en un acérrimo defensor del cristianismo. Fue una persona que dejó su trabajo como editor jefe del Chicago Tribune, empezó a pastorear una pequeña iglesia, escribió multitud de libros para defender la fe cristiana, algunos de los cuales han llegado a ser número 1 en ventas en los Estados Unidos. Así que yo os pregunto, ¿cómo es posible? ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que un hombre que era ateo hasta la médula se convierte en uno de los mayores defensores del cristianismo de nuestros días? ¿Qué es lo que le impactó de esta manera? ¿Qué es lo que le transformó? Que dejó de ridiculizar a Dios para convertirse en un predicador del Dios viviente. La respuesta es el Evangelio de Cristo Jesús. El Evangelio de Cristo Jesús, la persona y la obra de Cristo radical y drásticamente transformaron a este hombre. Solo Dios puede convertir a un hombre que aborrece el mensaje del Evangelio en un predicador del mismo mensaje que antes odiaba.
Este cambio radical también fue evidente en la vida de otra persona que vivió hace siglos y que todos conocemos muy bien. Y estoy hablando del apóstol Pablo, quien pasó de perseguir la iglesia a sufrir por la iglesia, quien pasó de buscar, intentar destruir el nombre de Cristo a morir por el nombre de Cristo. El evangelio le transformó, le cambió radicalmente, como también afirmamos que nos ha cambiado a nosotros. Y fue ese mismo evangelio lo que le llevó a poner el imperio romano patas arriba. Si algo caracterizó la vida, el ministerio, el servicio del apóstol Pablo, todo lo que pensaba, todo lo que hacía era porque giraba en torno a la exclusividad del evangelio de Cristo Jesús. Es por esa misma razón que Pablo predicó y peleó por el evangelio. Y es precisamente esto mismo lo que vamos a aprender esta mañana. De la misma manera, si tú y yo profesamos ser creyentes porque hemos creído en este evangelio, al igual que Pablo, también debemos predicar el evangelio y debemos pelear por el evangelio. Algo que aprenderemos en nuestro pasaje en Hechos 9. Hechos 9, versículos 20 al 22. En estos versículos, en Hechos 9, del 20 al 22, observamos que predicar y luchar o pelear por la verdad acerca de Cristo son acciones que deben caracterizar a todo creyente, no solo a unos pocos, no solo a los que han sido llamados al ministerio, no solo a los pastores y a los líderes. Cada hijo de Dios, cada miembro de la Iglesia Universal de Cristo Jesús debe predicar el evangelio y debe pelear por preservar su pureza. Así que antes de continuar, leamos estos versículos, Hechos 9, versículos 20 al 22. Y Lucas escribe lo siguiente acerca del apóstol Pablo. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. Pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. En este pasaje observamos dos acciones que definen al verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo predica el evangelio, algo que veremos en los versículos 20 y 21. Y el verdadero cristianismo pelea por el evangelio, algo que observaremos en el versículo 22. El verdadero cristianismo predica y pelea por el evangelio. Observar que el elemento central que define el cristianismo auténtico es el evangelio de Cristo Jesús. Hoy en día, la mayoría de nosotros diría que nos enorgullecemos de llamarnos cristianos, de llamarnos evangélicos. Pues si ese es el caso, si queremos ser coherentes con el nombre que representamos, el cristianismo, debemos predicar y pelear por el evangelio de Cristo Jesús. Nuestra vida, nuestro ministerio, todo lo que hacemos en la iglesia, todo lo que hacemos en nuestros trabajos, todo lo que hacemos en nuestras familias, todo lo que somos debe girar en torno a la única y exclusiva persona de Cristo Jesús. El momento cuando somos lo más cristianos posibles, si se pudiese decir tal cosa, es cuando luchamos y proclamamos a Cristo. Es cuando predicamos y peleamos por el evangelio. Somos cristianos no porque llevemos un pececito pegado en el coche, sino que somos cristianos porque hemos creído en Cristo Jesús de Nazaret como el Hijo de Dios, el Mesías de Dios. Y por lo tanto predicamos a este Cristo y peleamos por la verdad acerca de este Cristo. Veamos entonces la primera acción que define al verdadero cristianismo. El verdadero cristianismo predica el evangelio. Permitidme leer una vez más los versículos 20 y 21. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas diciendo: Él es el Hijo de Dios. Y todos los que lo escuchaban estaban asombrados y decían: ¿no es este el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre? Y que había venido aquí con este propósito, para llevarlos atados ante los principales sacerdotes. En estos versículos observamos uno de los mayores reveses de la historia del cristianismo. Pablo,
o Saulo de aquellas, un ávido, incesante, incansable perseguidor de la iglesia, se convierte en un predicador de Cristo. Su respuesta inmediata al evangelio fue predicar el evangelio. El versículo 20 comienza diciendo, y enseguida, literalmente de inmediato, y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas. O sea, justo después de su conversión, la cual se nos relata en los versículos 1 a 19 del mismo capítulo, lo primero que hace el apóstol Pablo es predicar su nueva fe a otros. Pablo no pudo callarse, no pudo cerrar su boca. Tan pronto como recobró su vista, tan pronto como tomó nuevos alimentos y recuperó fuerzas, lo primero que hace es salir fuera y proclamar a Cristo, proclamar el evangelio. Y creo que estoy en lo cierto cuando digo que en un sentido todos nos podemos identificar con lo que Pablo hizo. Porque cuando pienso en mi propia vida y en la vida de aquellos testimonios, de aquellos hermanos que conozco, cuando Dios me salvó en el momento de mi salvación, lo primero que quería hacer era predicar el evangelio. Quería ir a mi familia y a mis amigos y proclamarles las buenas nuevas de salvación, que Cristo me salvó, que hay perdón de los pecados. Y así multitud de hermanos que justo después de su salvación invertían cada minuto de su vida predicando el mensaje que los salvó, predicando a la persona que los salvó. John Wesley lo resumió muy bien cuando dijo, si tienes la fe, predicarás la fe. Lo que hace que a primeras me cuestione, me pregunte qué es lo que ha sucedido. Porque cuando observo mi vida tengo que reconocer que mi pasión por el evangelio no es lo que debía ser. Y tristemente es una realidad que veo también en tantos hermanos y hermanas en Cristo, que su pasión por el evangelio se enfrió, no es lo que debía ser. Algunos incluso hasta se atreven a justificarlo como algo normal. Pero ¿cómo puede ser normal tal cosa? ¿Cómo puede ser normal que nuestro amor por el evangelio se enfríe? Se supone que con el tiempo y el haber estado expuestos a la palabra de Dios, nuestro amor por Cristo, nuestro amor por Dios ha crecido y ha madurado. Deberíamos poder decir que hoy amamos a Dios más de lo que lo hemos amado en el día de nuestra salvación, ¿cierto? Pues si es así, ¿cómo es que hoy predicamos menos de Cristo que cuando Dios nos salvó? Porque es que hay alta desconexión entre el amor que profesamos tener por Jesús el Salvador y la frecuencia con la que predicamos su mensaje de salvación. Yo amo a mi esposa. Llevo casado con ella 8 años. Los mejores años de mi vida. Y no está presente, así que es verdad. No lo digo porque está aquí. Acaba de salir. Y debido a mi amor por ella, lo que me motiva a hablar bien de ella. Quiero que la gente la conozca. Quiero que la gente vea el tesoro que Dios me ha confiado. Y lo que me motiva a hablar de esa manera de mi querida esposa es el amor que tengo por mi esposa. Lo mismo sucede con Cristo Jesús. Se supone que cuanto más lo amo, más voy a querer hablar de Él. Más voy a querer darlo a conocer, más voy a querer confesarle. Porque si le conocemos, entonces realmente le amamos. Y si le amamos, queremos que otros le amen y se sometan a su señorío. Y sean salvos por su pura gracia. Pero si tú reconoces que tu pasión por el evangelio se ha enfriado, que no es lo que debería ser, entonces solo puedo preguntarte o decirte que te preguntes si has dejado tu primer amor. ¿Qué es lo que amas más? ¿A Cristo? ¿O lo que el mundo pueda llegar a pensar de ti cuando predicas a Cristo? Si le amamos, no podremos callarnos. Fue ese amor, el amor que Pablo tenía por Cristo. Esa fue la razón por la que su pasión por el evangelio no se apagó. Allá donde el apóstol fue, proclamó a este Cristo. Cuando leemos Hechos 9, versículos 20 al 22, estamos leyendo solo 3 versículos. Pero estos 3 versículos se extienden 3 años en el periodo del tiempo. Y durante estos 3 años en Damasco aprendemos, gracias a Gálatas 1:17, que Pablo viajó. Y viajó a Arabia, concretamente al reino de Nabatea, un reino que estaba situado a unos 270 kilómetros al sur de Damasco, como unas 180 millas. ¿Por qué viajó Pablo?
¿Por qué después de su conversión decide ir a Nabatea? ¿Por hacer turismo? ¿Para conocer nuevos sitios? No, el propósito exclusivo de su viaje fue predicar el Evangelio, llevar el Evangelio a los nabatenienses. En 2 Corintios 11, versículos 32 y 33, Pablo explica cómo el rey de Nabatea envía a su propio gobernador para perseguirle de vuelta desde Arabia a Damasco con tal de arrestarle. Este hombre estaba determinado a cumplir la voluntad de su rey. De tal manera que no solo le pisa los talones a Pablo por 270 kilómetros, lo cual no es cosa fácil, sino que además, como no llegó a arrestarle, le espera la muralla de Damasco, buscando la oportunidad para prenderle, para agarrarle, para llevárselo cautivo. Pablo, por su amor por Cristo, por causa de ese amor, decide viajar a pie 270 kilómetros para llevar el Evangelio. ¿Y qué es con lo que se encuentra? Con multitudes de ángeles cantándole, bien hecho, siervo del Dios viviente. No, persecución. Y una persecución que fue brutal, que fue feroz. Una persecución en la que el mismo rey de Nabatea envía a su mejor hombre para asegurarse que Pablo acabe en cadenas. ¿Por qué? ¿Porque Pablo era judío? ¿El rey de Nabatea odiaba a los judíos? No. ¿Porque Pablo era romano? No, tampoco, ni mucho menos. Fue porque Pablo predicó el Evangelio de Cristo. Lo que demuestra algo que tenemos la tendencia a olvidar y algo que por lo cual debemos empezar y tener presente en nuestras mentes. Y es que el mensaje del Evangelio ofende al pecador. El mensaje del Evangelio ofende al pecador. ¿Cuántas veces no hemos intentado proclamar o predicar este mensaje de manera en que no moleste a nadie? De manera en que sea más fácil para los incrédulos de poder digerir. No cambiamos las verdades básicas, pero sí algunos aspectos minúsculos para que la gente se sienta más cómoda escuchando acerca de este Cristo. Y empezamos a hablar ahora solo de las bendiciones que tú recibes, la paz que tú recibes, todo verdades de Dios. Pero el énfasis del Evangelio es la persona de Cristo. La verdad es que si uno es fiel a este mensaje, tal y como la Escritura lo ha revelado, y si uno lo predica tal y como hizo el apóstol Pablo, va a acabar ofendiendo a la gente. Porque el mensaje en sí ofende. Es un mensaje ofensivo. Pero eso no nos da derecho a nosotros a ser ofensivos. Nuestras palabras deben ser compasivas, llenas de gracia, llenas de amor, entendiendo que los incrédulos están siendo cegados por Satanás mismo y por su propia naturaleza pecaminosa, entendiendo que si yo he visto la gloria de Cristo en el Evangelio vislumbrar, es simplemente porque Dios lo ha hecho posible por su pura gracia, pero entendiendo también que si quiero predicar un mensaje que exalta a Cristo como Rey y Señor de la creación, debo confrontar al pecador con su pecado. No hay vuelta de hoja. Tú dile de la manera más cariñosa posible a un pecador sin Cristo que no es tan bueno como piensa que es. De hecho, dile que sus obras son trapos de inmundicia. Literalmente, que todas sus acciones, todos sus pensamientos, todas sus motivaciones, todas las intenciones de su corazón, a los ojos de Dios sin Cristo, son igual de asquerosos que los trapos sucios utilizados por las mujeres en su menstruación. Eso es lo que significa la expresión trapos de inmundicia que utiliza el profeta Isaías. Es decir, es una auténtica basura. Por supuesto que la gente se va a ofender. Por supuesto que no les va a agradar escuchar algo así. Pero da igual. Si queremos ser coherentes con el auténtico mensaje que define el verdadero cristianismo, debemos predicar a este Cristo. Debemos confrontar al pecador con su pecado. Debemos proclamar este mensaje que es ofensivo a los incrédulos. No comprometerlo, no alterarlo. El mensaje, el cristianismo bíblico se define no por la influencia que podamos tener en la sociedad, no por la relevancia que podamos tener en la cultura, ni incluso por la presencia política, sino que se define por nuestra fidelidad a Cristo y al mensaje de la salvación.
¿Eres fiel a Cristo cuando proclamas el mensaje del Evangelio, aunque sea impopular? ¿O has dejado de predicarlo porque tienes miedo de que pensarán de ti? Porque te avergüenzas. Te sientes tentado a cambiar, a variar, a alterar este mensaje, aunque solo sea un ápice, con tal de hacerlo más apetecible a una sociedad que lo aborrece. Somos cristianos, ¿no? O al menos yo diría que la mayoría de nosotros profesamos que somos cristianos. Pues que sea que somos cristianos porque somos fieles a este mensaje, porque somos fieles a la persona de Cristo, porque predicamos el mensaje del Evangelio. Ojalá que este mensaje sea el dogma que defina nuestro cristianismo. No estamos hablando de un mensaje cualquiera, sino que se trata del mensaje exclusivo de Cristo, que exalta a Cristo y humilla al hombre, y por lo tanto acabará ofendiendo al pecador. Y este es precisamente el mensaje que el apóstol Pablo predicó. Fijaos al final del versículo 20. Al final del versículo 20, y precisamente mirad las palabras que predicaba el apóstol. Él, hablando de Jesús de Nazaret, es el Hijo de Dios. Pablo, al utilizar esta frase, está siendo bien claro. Está siendo muy enfático, muy preciso con sus palabras. No está dando lugar al error. Pablo quiere que toda su audiencia tenga bien claro que está hablando de Jesús de Nazaret. Solo este Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Ninguna otra persona, nadie más ha recibido ese título y ese honor. Solo Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. El mismo Jesús que los discípulos vieron con sus propios ojos, que caminó en medio de ellos, que hizo multitud de milagros ante sus ojos atónitos. El mismo Jesús que enseñó a sus discípulos, que levantó a los muertos. Ese Jesús a quien aborrecieron, a quien despreciaron, a quien crucificaron, a quien se consideraba que era el hijo de José y el hijo de María. Ese Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Nadie más recibe tal título. Y además, Jesús no es el hijo de cualquier Dios, sino que es el Hijo del Dios de los judíos. Considerad, pensar el valor de Pablo, confesando a estos judíos que años atrás crucificaron a Jesús, que este Jesús a quien crucificaron es el Hijo de Dios a quien dicen adorar. Jesús de Nazaret, rechazado por Israel, crucificado por los romanos, resucitado entre los muertos por Dios Padre, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Dios que sacó a Israel de Egipto, es el Hijo del Dios que llevó a Israel por el desierto 40 años, cuidándoles, dándole maná del cielo, con una columna de humo por el día y de fuego por la noche, que protegió hasta sus sandalias, que les dio la tierra prometida, que estableció su pacto con ellos, que les dio su ley. En otras palabras, lo que Pablo está afirmando con toda claridad, sin ningún temor, es que Jesús de Nazaret, este hombre a quien conocían los judíos, es de la misma esencia que Dios del Antiguo Testamento, es de la misma esencia que Yahweh. Jesús es tan Dios como el Dios del Antiguo Testamento. Es tan Dios como el Dios al cual adoraban los judíos, porque este Jesús es ese Dios y procede de ese Dios. Y sin esta verdad tan esencial no tenemos el mensaje de la salvación. No solo necesitábamos a un hombre que pudiese sustituir a la humanidad en la cruz del Calvario, sino que también necesitábamos a un ser divino de riqueza infinita para poder pagar nuestra deuda infinita por el pecado. Algo que solo Dios pudo lograr en la segunda persona de la Trinidad encarnada en el hombre Jesús de Nazaret. Si Jesús no es Dios, no hay salvación. Pero gloria a Dios que Jesús es Dios. No podemos permitirnos el lujo de predicar a otro Jesús diferente que este. Este es el Jesús que debemos proclamar. De esto mismo
depende la esencia del cristianismo, del verdadero cristianismo. Fue este glorioso y exaltado Jesús, el cual transformó radicalmente a Pablo, el cual ha transformado nuestras vidas, el cual nos sacó, nos arrancó del reino de las tinieblas y nos puso en su propio reino por la labor o la obra directa del Padre. Mirar el impacto que tuvo Jesús en la vida del apóstol Pablo. En Hechos 9, no vamos a leerlos, los conocéis la historia. En Hechos 9, versículo 1 al 2, Saulo se dirige al sumo sacerdote para pedirle cartas, para poder ir a Damasco, a las sinagogas de Damasco y llevar cautivos a los cristianos de la zona. Por fin, piensan los judíos de Damasco, por fin viene alguien con la bendición de sumo sacerdote para llevar cautivos a todos estos supuestos cristianos que están poniendo el mundo patas arriba. Por fin viene alguien para destruir y erradicar esta nueva aberración que aparece en la faz de la tierra llamada cristianismo. Pero justo lo contrario sucede. De camino a Damasco, Jesús glorificado se le aparece a Saulo en una luz del cielo y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? A lo que Pablo muy sabiamente responde: ¿quién eres, Señor? Y Jesús le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. A partir de este momento la vida del apóstol cambió radicalmente. Pablo de la noche a la mañana pasó de perseguir a los cristianos a identificarse con ellos, de buscar apagar la llama del cristianismo, a convertirse en el portador de la antorcha de Cristo a lo largo y ancho del imperio romano. Ahora ya no iba a las sinagogas a encarcelar, a encadenar a los cristianos, sino que iba con el mensaje de la salvación que libera a los pecadores de la esclavitud del pecado. Jesús salió al encuentro de un asesino para convertirlo en el portavoz del mensaje de la vida eterna. Así que no debería sorprendernos ni lo más mínimo que si este Jesús transformó de esa manera a Pablo, Pablo tuviese bien claro en su mente que solo podía y debía predicar a este Jesús. Pero tampoco debería sorprendernos lo que los judíos que escucharon a Pablo proclamar este mensaje: Él es el Hijo de Dios, dijeron en el versículo 21. ¿No es Él el que en Jerusalén destruía a los que invocaban este nombre y el que había venido aquí con este propósito para llevarlos atados ante los principales sacerdotes? Estaban perplejos. Estaban confundidos, estaban llenos de incredulidad. Sus ojos no daban crédito a lo que estaban viendo. A Saulo, al perseguidor de la iglesia, al perseguidor de aquellos que invocaban el nombre de Jesús, ahora identificándose con este mismo grupo de personas. Ahora es Pablo el que invoca el mismo nombre, el que declara que Jesús de Nazaret, junto con los cristianos, es el Hijo de Dios. La misma declaración que enfureció a los judíos, la misma declaración que les llevó a apedrear a Esteban y a crucificar a Jesús, la misma declaración que antes hacía hervir la sangre del apóstol o de Saulo, ahora es lo que le motiva a predicar a Cristo. Saulo no podía callarse, sí, por su amor a la persona de Jesús, pero también porque Jesús y solo Jesús es el Hijo de Dios. No hay nadie más en esta creación que tenga tal honor. Y este Jesús es nuestro Señor y Salvador. El mismo evangelio que Saulo escuchó y creyó es el mismo evangelio que nosotros hemos oído y creído. El mismo Salvador que salvó a Pablo es el mismo Salvador que nos ha salvado a nosotros. La misma motivación que tenía Pablo es la misma motivación que tenemos nosotros. Así como Pablo tuvo que creer que Jesús es el Hijo de Dios para ser salvo, también nosotros hemos tenido que creer que Jesús es el Hijo de Dios para ser salvos. Por lo tanto, si tenemos la misma motivación, tenemos el mismo mensaje, tenemos el mismo Salvador que Pablo, debemos hacer lo mismo que Pablo y de inmediato ir y predicar a Jesús, el Hijo de Dios. Si Pablo no pudo callarse, ¿por qué puedes hacerlo tú? ¿Por qué te avergüenzas del Evangelio de Jesucristo? ¿Por qué es más importante para ti lo que piensa tu familia o tus compañeros de trabajo que lo que Cristo mismo glorificado piensa de ti?
¿Cuándo fue la última vez que has predicado el Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que has predicado este Evangelio que humilla al hombre y exalta al Salvador que tenemos? Pablo fue un verdadero cristiano y como tal predicó el verdadero evangelio de Cristo Jesús. De la misma manera, tú y yo, si somos verdaderos cristianos, debemos predicar el auténtico mensaje de la salvación. En resumen, la primera acción que define el verdadero cristianismo es predicar el evangelio bíblico. Pero en este pasaje encontramos una segunda acción que define el cristianismo auténtico. Y es que el verdadero cristianismo pelea por el mensaje del Evangelio. Versículo 22, lo leo una vez más, dice: pero Saulo seguía fortaleciéndose y confundiendo a los judíos que habitaban en Damasco, demostrando que este Jesús es el Cristo. Pablo no solo predicó el Evangelio, sino que además peleó, luchó por preservar la verdad de este mensaje, la verdad acerca de Cristo. Cuando Lucas escribe que Pablo estaba fortaleciéndose o seguía fortaleciéndose, se refiere a que el apóstol continuaba creciendo en su fortaleza, en la proclamación y el conocimiento de este mensaje, hasta tal punto de que los judíos en Damasco estaban confusos, confundidos. En este versículo hay un juego de palabras. Y Lucas usa este juego de palabras porque quiere que pensemos en Esteban. De tal manera que nos demos cuenta que el mismo espíritu que antes estaba fortaleciendo a Esteban cuando fue apedreado, cuando Pablo estaba allí presente de mutuo, de total acuerdo con el asesinato de Esteban, ahora ese espíritu que fortaleció a Esteban está fortaleciendo al apóstol Pablo para predicar el mismo mensaje que predicó Esteban. Y está fortaleciéndolo para crecer en el conocimiento de la Escritura. Y este conocimiento referente al mensaje del Evangelio fue la piedra de tropiezo para esos judíos en Damasco. Porque ahora Pablo podía desde el Antiguo Testamento demostrar que Jesús es el Hijo de Dios. De tal forma que los judíos que estaban escuchando se quedaban confundidos. Y la idea que transmite esta palabra en el original es la idea de un enfado. Los judíos no se quedaron pensando en Damasco, no se quedaron pensando, bueno, a lo mejor metimos la pata bien metida y matamos a nuestro Mesías, que sí, lo hicieron. A lo mejor este hombre tiene razón. ¿Qué haremos, Pablo? No. Los judíos estaban pensando, ¿quién es este charlatán? ¿Quién es este? ¿Cómo se atreve a venir a nuestra casa y decirnos estas cosas en nuestra cara? ¿Pero quién es él? En definitiva, lo que Lucas está intentando expresar es que el apóstol, fortalecido por el Espíritu Santo, defendió desde el Antiguo Testamento que solo Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías. O sea, peleó desde la Escritura para defender la verdad de la identidad de Cristo, para defender quién es Cristo, para defender el mensaje acerca de Cristo. Este mensaje del Evangelio es el mismo mensaje al cual Dios ya aludió claramente en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, si es el mensaje que Dios ya reveló y prometió en el Antiguo Testamento, Pablo no tenía otra opción y nosotros no tenemos otra opción que predicar este mismo mensaje, que pelear por defender esta misma verdad. Los judíos creían en Dios, en el mismo Dios que nosotros creemos, en Yahweh. Los judíos tenían la ley. Los judíos tenían los profetas. Estos judíos en Damasco tenían su Antiguo Testamento como lo tenemos nosotros. Entonces, ¿cuál fue su error? Su error fue que tenía una perspectiva equivocada de quién es Cristo. Su error fue negar que Cristo era el Hijo de Dios. Su error fue rechazar la divinidad de Cristo. Y escúchame, porque de esto depende la salvación de millones de personas. Si tenemos una perspectiva equivocada de quién es Cristo y de lo que Jesús ha hecho, no podemos ser salvos. Por eso es crucial que peleemos contra los ataques de hombres malignos que quieren distorsionar, alterar y manipular la verdad del Evangelio. Es una cuestión de vida o muerte. Si presentamos a un Cristo diferente, a un Cristo que no es bíblico, a un Cristo aguado, la gente se va a perder para el resto de la eternidad por mucho que vengan a la iglesia. Si esto es así, entonces, tal y como dice el escritor J.C. Ryle, no tenemos ningún derecho
a darle a los hombres algo diferente al evangelio puro de Cristo. Pablo no comprometió la verdad acerca de Dios. No intentó adaptarla a los judíos para hacerla más apetecible. No suavizó la verdad acerca de Jesús, que era el Mesías, el Hijo de Dios, sino que peleó por preservar su identidad. Peleó desde la Escritura. Tristemente, estos judíos, en vez de aceptar esta verdad, humillarse y arrepentirse, rechinaron sus dientes. Respondieron con odio y rencor hasta tal punto que ya que no podían destruir el mensaje, buscaron destruir al mensajero. Por eso leemos en los versículos 23 y 24 que después de muchos días buscaron la manera para deshacerse del apóstol Pablo. Pero Pablo aún así no se amedrentó. Él continuó peleando desde la Escritura para preservar esta verdad. El apóstol estaba dispuesto a dar su vida con tal de defender la verdad del evangelio. Él tenía bien claro en su mente que un sacrificio de tal índole valía la pena. Qué diferente es hoy en día. Vivimos en una de las mejores épocas de toda la historia de la humanidad. En una época en la que disfrutamos de libertad religiosa en todo Occidente. Estés en Europa como estés en los Estados Unidos de América, Canadá. Estamos en una época en la que en los 2000 años de historia tenemos una libertad sin precedente para poder proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. Nadie nos persigue por nuestra fe. Nadie está al acecho buscando matarnos porque estamos declarando que este Jesús es el Mesías. Y sin embargo, el cristianismo de hoy en día parece que está más preocupado de ser políticamente correcto, de no ofender a nadie, que de proclamar y defender que Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios, el Mesías viviente. Quiero leeros parte de una entrevista que Larry King le hizo a un supuesto pastor de supuestamente una de las iglesias más grandes de este país. Larry King pregunta, ¿es difícil vivir la vida cristiana? Este pastor contesta, no creo que sea difícil, a mí me va muy bien. Larry King, pero tú sigues normas, ¿no? Esto no es fácil. El pastor, no tengo reglas, aunque bueno, debo vivir una vida de integridad, no ser egoísta, ya sabes, ayudar a otros. Larry King, ¿te refieres a que necesitamos hacer buenas obras para ser salvos? El pastor, no lo sé, ¿a qué te refieres con eso? King, lo digo porque en este programa tuvimos a pastores que enseñaron que tus obras no te salvan. Simplemente crees o no crees. Si crees en Cristo, entonces vas al cielo. Si no crees en Él, no importa lo que hayas hecho, no entrarás en el paraíso. Este pastor, sí, no sé. Probablemente hay un punto intermedio. Yo creo que tienes que conocer a Jesús. Larry King, y si eres judío y musulmán, ¿qué pasa? Ellos no creen en Jesús. El pastor, ¿sabes? No me atrevo a decir quién va y quién no va al cielo. No lo sé. Larry King, pero si tú predicas que para ir al cielo tienen que creer en Cristo, entonces los musulmanes y los judíos están equivocados, ¿no es verdad? El pastor, bueno, no sé si están realmente equivocados. Pasé bastante tiempo en la India con mi padre y es cierto que no conozco todos los entresijos del hinduismo, pero sé que aunque practican esta religión, aman a Dios. No lo sé. Se veían que eran sinceros. Así que no lo sé. ¿Cómo es que no lo sabes? La Biblia es bien clara al respecto. En ningún otro que no sea Jesús de Nazaret no hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Es un mensaje exclusivo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Solo Cristo salva. Solo Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, el Mesías, es el único que trae salvación. Si tú no crees en Él, estás cometiendo el mayor error de tu vida y vas de camino al infierno.
Por lo tanto, lo único que puedo decirte es que te arrepientas, que dejes atrás tu vida de desobediencia y que te sometas al llamado del arrepentimiento, que dejes de vivir para ti y vivas en obediencia a Dios y su palabra, y que creas en Jesús de Nazaret, que pongas tu confianza en la obra única y exclusiva de Jesús, que solo Él es suficiente y su obra es suficiente para el perdón de tus pecados, y sé salvo. Arrepiéntete y cree. A Pablo también le entrevistaron, curiosamente, pero su entrevistador era la persona más poderosa de la época, el emperador romano. Y Pablo estaba en cadenas y su vida corría peligro. Y aún así Pablo no tuvo vergüenza en proclamar que Jesús es el Hijo de Dios. A Pablo no le importaba lo que pudiese decir el gobernador Félix o el emperador de Roma. A Pablo solo le importaba lo que Jesús resucitado y glorificado pensase acerca de él. Y es por esta misma razón que tuvo el valor de poder decirle al rey de Roma, al César, que solo Jesús de Nazaret es el César, el rey de Roma y el rey del mundo. Pablo sabía que el poder para la salvación estaba en este mensaje y por lo tanto, si era así, debía predicar a este Cristo, debía defender a este Cristo, y es por eso por lo que encontramos al final del versículo 22 cuando se nos dice que defendía, demostraba que este Jesús era el Cristo. Esta frase presenta a Jesús de Nazaret como el Mesías, el ungido de Dios para reinar. Alude al Salmo 2, donde se profetiza que este ungido de Dios, la simiente de David, será alguien que recibirá a las naciones como dominio. Será alguien que establecerá un reino eterno que se sentará para siempre en el trono de David. Su gloria será proclamada y manifestada a toda criatura, vida y por haber. El mensaje del Evangelio es un mensaje exclusivo. Es un mensaje que presenta a Jesús no solo como el Hijo de Dios, sino como el Rey que vendrá a reinar. El Evangelio se trata única y exclusivamente de Cristo, porque fue Él el que llevó nuestros pecados en el madero. Fue Él el que satisfizo con su propia sangre las perfectas demandas de la santidad de Dios. Gracias a Cristo pasamos de ser enemigos de Dios a ser llamados hijos e hijas del Dios viviente. Gracias a Cristo tenemos acceso, entrada al trono de la gracia. Ahora no hay nada absolutamente en la creación, si tú eres salvo, que te separe del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Gracias a Cristo has sido perdonado, has sido justificado y serás glorificado. El pecado ha sido derrotado, la muerte ha sido vencida, el enemigo de nuestras almas ha sido eliminado y todo gracias a la obra exclusiva de Cristo Jesús. Lo que nos ha traído de muerte a vida, lo que nos da gozo, lo que nos sigue motivando a vivir en obediencia a Dios, lo que nos da esperanza en un mundo de pecado es el Evangelio de Jesucristo, el mensaje más glorioso jamás dado al hombre. No tenemos la libertad de alterar, manipular, variar o silenciar, ni tan siquiera un ápice, la exclusividad de esta persona, la exclusividad de Jesucristo. Es nuestra responsabilidad como cristianos proclamar que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías que vendrá a someter a las naciones bajo sus pies y a rescatar a los suyos. Debemos pelear por este mensaje porque de esto mismo depende la identidad del verdadero cristianismo. No podemos cambiarlo, no podemos manipularlo al antojo de nuestra audiencia. Para el mundo Cristo no es popular. Pero no importa, porque podemos de todas maneras predicar y pelear por Cristo. ¿Y por qué digo esto? Muy sencillo. Porque el mismo espíritu que fortalecía al apóstol Pablo para proclamar y pelear por este Jesús es el mismo espíritu que está en nosotros y nos fortalece para proclamar y pelear por este Cristo. La misma palabra que Pablo predicaba es la misma palabra que nos ha sido confiada y que nosotros predicamos. Así que al igual que el apóstol Pablo, de la misma manera también podemos predicar a Cristo. También podemos pelear por defender la pureza del Evangelio. Da igual el precio que haya que pagar, porque el Espíritu del Dios viviente nos capacita. Nos capacita.
Da igual si la gente se ríe de nosotros, da igual si nos amenazan de muerte, da igual si tu familia te rechaza, si tus trabajadores se burlan de ti. Lo que importa es que Dios nos avergüence de nosotros porque fuimos cobardes con el Evangelio. Es mi oración que nuestro amor por Cristo sea mucho mayor que nuestro amor por el mundo, de tal manera que no tengamos ningún problema en predicarle a pesar de lo que el mundo diga de nosotros. Os suplico que nos llamemos evangélicos, porque lo que nos define es que predicamos y peleamos por el Evangelio. Predicamos y peleamos por Cristo. Concluyo con las palabras del escritor J.C. Ryle que resumen muy bien lo que hemos visto esta mañana. La religión, para ser verdaderamente cristiana y buena, tiene que girar en torno al Evangelio, todo el Evangelio y nada más que el Evangelio, tal y como Cristo se lo entregó y explicó a los apóstoles. La verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Oremos. Padre, gracias por el Evangelio y gracias por la persona de Jesús. Gracias por una salvación completa en Él y asegurada en Él. Señor, ayúdanos a predicarle, ayúdanos a ir y a hacer discípulos. Señor, no permitas que nos acobardemos, danos valor y gracias por tu Espíritu que nos capacita para llevar a cabo tu obra. A ti sea la gloria en tu santo nombre. Amén.